Muy buenos días, gracias por su asistencia a esta plática, la cual lleva por título Alternativa de turbina con fluido de trabajo de basural de calor, el cual fue desarrollada en el Instituto Tecnológico de Apizaco. Y bueno, en la diapositiva se muestran las personas participantes. Para enmarcar un poco el planteamiento del problema, habrá que recordar que la demanda energética está creciendo de manera constante. En la diapositiva se muestra el incremento de los costos de generación que tienen para la parte ahí de generación eléctrica, así como la mezcla en el cambio de energía eléctrica. Datos tomados del World Energy Outlook 2022 que corresponden a datos del año pasado. El incremento en la demanda, de forma general, pues tiene que ver con el uso que se le da a esta energía, el cual va desde actividades cotidianas, actividades industriales, servicios y prácticamente todo lo que engloba el quehacer de la vida diaria. Entonces tenemos diferentes formas de energía que bueno, tienen que ver con la parte de confort, de desarrollo, incluso de soberanía que se considera para la humanidad. Por lo tanto, un grupo de personas o una región va a ser razonablemente dependiente en función de la energía con la que cuenta. En la búsqueda de diversificar la matriz energética, la aplicación y uso de fuentes de energía novedosas y convencionales están relacionadas con diversos aspectos, incluyendo obviamente lo que corresponde al impacto climático que estas tengan. Y para la aplicación de nuevas fuentes de energía y la diversificación de la matriz energética, pues es necesario considerar la escala en la que se trabaja. Una tendencia obviamente es ir a la microgeneración, donde prácticamente se puede desarrollar en el lugar donde se encuentra el combustible. Es también trabajar con lo que son fuentes renovables de energía, viendo ahí características que sean amigables con el ambiente. Dentro de estos tipos de fuentes habrá que considerar en particular alguna que corresponde a fuentes de energía que generan fluidos con bajo grado de calor que pueden considerarse dentro de lo que sería un ciclo orgánico Rankine. Para las características del sistema son similares a las que tiene un sistema convencional, donde pues, a partir de un sistema de generación de vapor o una caldera, se tiene un fluido en movimiento que suele pasar por una turbina y bueno, la cual eventualmente genera energía con un generador eléctrico. Parte del problema radica entonces en que este proceso, si bien es similar a un convencional, el tener bajas presiones, bajas temperaturas, fuentes de energía renovables que pueden ser variables a lo largo del tiempo, a diferencia de lo que se tendría con un combustible fósil, y trabajar a escala reducida representa retos técnicos científicos que requieren abordarse para poder subsanarlos y poder tener la aplicación de este tipo de sistemas. Dentro de estos sistemas, pues uno de los grandes inconvenientes se da con la turbina o el expansor, que forma parte de la conversión de la energía cinética que tiene el fluido a la energía mecánica que se puede obtener en la flecha de una turbina, y que por las características del fluido, por las características de la fuente de energía, pues puede haber variaciones considerables, a lo cual una alternativa viable que se ha manejado lo corresponde a la turbina de adhesión, la cual tiene algunas ventajas con respecto a los sistemas convencionales, pero pues en obvio también presenta algunas desventajas que habrá que considerar. Dentro de las ventajas, pues se tiene que este sistema trabaja en un rotor sin álabes, lo cual simplifica la geometría del mismo y su manufactura. Sin embargo, tiene alta dependencia de lo que sería la distribución y disposición de la tobera o las toberas que estén usando, el fluido, cómo se direcciona la entrada del rotor. El desfogue se realiza en la parte central de rotación ahí del rotor, por lo cual bueno, tiene algunas barreras para realizar su eliminación del rotor. El intercambio de momentos se da por la viscosidad que hay del fluido y que se relaciona con el disco sólido. Sin embargo, como se mencionó, pues las ventajas
presentes es que trabaja a bajas temperaturas, bajas presiones, y la calidad del fluido no es determinante. Puede trabajar con diferentes tipos de fluidos, diferentes viscosidades, diferentes condiciones del fluido, e incluso para fluidos bifásicos o con partículas suspendidas, lo cual, si bien tiene un efecto en la eficiencia de la turbina, no es un impedimento para que ésta pueda operar. Para abordar el trabajo que se considera para el diseño de la turbina con fluido con bajo grado de calor, la metodología que siguió la que se muestra en la diapositiva, donde habrá que considerar ahí los valores de presión y temperatura. Como se mencionó, se consideran para que estén dentro de lo que se considera un ciclo Rankine orgánico. Se establecen características iniciales propuestas de la turbina, a partir de lo cual establecen configuraciones geométricas para el análisis tanto de lo que sería la tobera, que son los parámetros principales, como la definición del disco y el número de discos que se ensamblan en el rotor, para poder hacer la transformación de energía cinética del fluido a energía mecánica en la flecha de la turbina. Con esto se tiene que trabajar con aproximaciones iterativas de la configuración, lo cual se realiza mediante simulación y cálculos analíticos. Se realizan relaciones de sensibilidad para establecer la potencia de la turbina en función de los valores de entrada. Se analiza también cuál es la relación de radio de los discos, el espacio que se tiene que manejar entre los discos y la trayectoria de desfogue, esto para tener características razonablemente laminares del fluido, de tener su perfil de velocidad desarrollado, y junto con esto tener el análisis estructural para establecer las características de los componentes del sistema. Bueno, como parte de los resultados y como se ha indicado previamente, uno de los parámetros principales es la tobera. En la figura se muestra las características principales que se consideran en el análisis, lo cual corresponde al ángulo de inclinación que tiene la boquilla de la tobera, el ancho total H que tendría para la entrada del fluido, y obviamente el espesor que tendría. En la figura se muestran también ahí las condiciones de frontera que establecen para una presión de entrada de 150 kilopascales con un flujo másico de 0.008 kilogramos por segundo, que bueno, sería razonablemente cercano a 0.001 kilogramos por segundo, que es con lo que establece la turbina final. El flujo, como se ha mencionado, se considera estacionario. El modelo para el análisis se considera el K epsilon, y los elementos usados del modelo discreto que se presenta fueron de casi 650.000 elementos. A partir de esto, bueno, se obtienen los valores que tendrían de las diferentes velocidades a la salida, con diferentes valores de H, que oscilan de 2.6 hasta 5.2. Además de las características de la tobera, la otra parte importante es la característica geométrica que presenta el disco plano que estudia los talares en la turbina, donde la característica, una de las características principales es establecer la relación de radios adecuada para la configuración del disco, es decir, cómo se controla el radio menor, la relación del radio menor entre el radio mayor, y en la figura se observan ahí de forma representativa la configuración que tendría el disco, la velocidad tangencial que adquiriría en la figura B, donde bueno, se observa que para una relación de 1 correspondería a tener un radio interno y un radio externo del mismo tamaño, se obtendría la mayor velocidad tangencial, lo cual físicamente no es posible. Y bueno, como se ve ahí, el cambio de relación de radios hasta un valor de aproximadamente 0.1. También la presión, cómo se va modificando en relación a la relación de radios, donde de igual manera no se tendría el mayor valor. Si los radios mayor y menor coincidían, tendría la presión máxima, y conforme va modificando esa relación de radios, la presión va disminuyendo. A diferencia de lo que se tendría con la velocidad radial, donde se observa que la velocidad radial, si se modifica, se va incrementando conforme va disminuyendo la relación de radios. Obviamente esto tendría que ver con cómo se aproxima esta partícula de fluido al centro de rotación del disco.
En la tabla se puede observar entonces los parámetros de velocidad, tanto tangencial como tangencial, perdón, inicial y a la salida del disco, la velocidad angular que tendría y la potencia que se podría generar para diferentes relaciones de radio, de donde se observa que aproximadamente dentro de los valores de punto 3 y punto 2 la variación para la potencia es relativamente pequeña, por lo cual se considera que ese es un rango aceptable para el diseño del elemento. Otro aspecto importante que hay que considerar es en la parte del desfogue, el número de edificios que se tendrían. Esto se realiza mediante el cálculo para diferentes números de reinos en función del número de edificios que tendrían, lo cual corresponde a tener o a buscar un bajo número de reinos, lo cual garantizaría tener un fluido razonablemente laminar, a diferencia de tener reinos altos donde no sería el flujo laminar, por lo cual el valor que se busca y de acuerdo a los resultados es que para 3 orificios el Reynolds que se obtiene es el más bajo. De la configuración obtenida del disco en cuanto a la relación de radios, en cuanto al número de orificios, se establece también cuál sería su frecuencia o sus frecuencias naturales que podrían presentar. Se muestran ahí en la tabla los primeros 4 modos de vibración que oscilan entre rangos de velocidad de 12.000 revoluciones por minuto hasta más de 21 revoluciones por minuto, en lo cual entonces establecería que abajo de 12.000 pues sería un rango seguro para trabajar con este sistema. En función de estos datos, este análisis previo, se llega a establecer que, bueno, el fluido de trabajo a considerar para un sistema que puede considerarse todavía dentro de lo que serían los rangos de bajo grado de calor para un ciclo Rankine orgánico. Se puede considerar incluso vapor de agua con las características que tendría ese flujo a una presión de 550 kilopascales, una temperatura alrededor de 155, la cual, como se mencionó, puede disminuir también la presión sin que eso represente que el sistema presente fallas. Sí presentaría modificación, disminución de la eficiencia, pero no es fallas. El ángulo de incidencia considerado para la tobera es de 20 grados. La relación de radios que se consideró fue de 0.26, por lo que se veía entonces ahí que la relación entre 0.2 y 0.3 era ya un rango donde se mantenía una potencia razonablemente constante. El número de fibras a la salida se estableció en 3. Para este caso y para la potencia calculada se estableció un número de 25 discos con un espesor de 0.36 para el material comercial con el que se pueden fabricar y un espaciamiento de 0.46 milímetros entre los discos, lo cual permitiría tener un flujo laminar. En la figura se muestra entonces las dimensiones nominales que tendría el sistema, así como la vista extrusionada del rotor para las condiciones analizadas. Los componentes para el rotor se muestran también ahí en la tabla, entonces la cantidad y descripción de estos para poder conformar el compacto del rotor de la turbina de admisión con discos planos. Bueno, como conclusión general del trabajo, se tiene que se estableció el valor de H para la tobera, de acuerdo a las condiciones analizadas. Se optó por un valor de 3 milímetros y un ángulo de impacto de fluido de 20 grados. La relación entonces de radios adecuada para el funcionamiento de la turbina estableció en punto 26. La elección del espacio entre el número de orificios para tener un Reynolds o mantener un Reynolds bajo estableció para punto 46 milímetros y 3 respectivamente. Las deformaciones, si bien no se presentan, sí se analizaron, y lo cual da una deformación máxima de 0.69 milímetros, lo cual resulta suficiente para no tener impactos entre los elementos en movimiento y mantener un factor de seguridad de 2.5 mayor en todos los componentes del sistema. El rango entonces del fluido máximo establecido es alrededor de 0.1 kilogramos por segundo y hasta 0.02 para evitar las variaciones consideradas en la potencia, y con esos valores se tendría una potencia teórica a la salida de 432 watts con una eficiencia de 46%. Bueno, no resta más que agradecer mucho su atención. Gracias.